El capitán Jake Morrison se encontraba en el enorme salón de la estación del Consejo Galáctico. El techo se extendía muy por encima de él, lleno de luces flotantes que cambiaban de color como un arco iris. A su alrededor se sentaban criaturas de docenas de mundos diferentes. Algunas parecían lagartos gigantes, otras cristales andantes, y unas pocas no se parecían a nada que hubiera visto en la Tierra. Hoy se suponía que era el gran momento de la Tierra. Después de 50 años de comercio y diplomacia con razas alienígenas, la humanidad finalmente presentaba su primera nave de guerra real a la galaxia. La USS Defiance flotaba fuera de la estación, visible a través de los enormes ventanales que bordeaban el salón. Morrison se sintió orgulloso al mirar su nave. No era bonita como las naves alienígenas con sus curvas suaves y partes brillantes. La Defiance parecía lo que era: una máquina construida para la guerra. Su casco era de un grueso metal gris, cubierto de sensores y soportes para armas. El vapor se escapaba de sus sistemas de enfriamiento, y sus motores brillaban con la luz naranja del fuego de fusión. El almirante Vexatera se levantó de su asiento. El comandante reptiliano medía casi 4 metros de alto, con escamas de un verde oscuro y ojos amarillos que parecían brillar en la penumbra. Su voz resonó con facilidad por todo el salón cuando habló. Así que, esto es lo que los humanos llaman una nave de guerra, dijo, mirando la pantalla holográfica que mostraba las especificaciones de la Defiance. Su lengua bífida se asomó mientras emitía un sonido que podría haber sido una risa. ¡Qué primitivo! Otros delegados alienígenas comenzaron a susurrar entre ellos. Morrison escuchó la palabra burdo, repetida en varios idiomas diferentes. Un ser cristalino que parecía un diamante andante golpeó su silla con un dedo afilado, produciendo un sonido como de cristal rompiéndose. La comandante Lisa Park estaba junto a Morrison. Era la ingeniera jefa de la Tierra y había pasado 5 años diseñando la Defiance. Tenía las manos apretadas en puños, pero su rostro permanecía tranquilo. Había esperado esta reacción. La nave utiliza reactores de fusión para la energía, explicó Park a la asamblea. Las armas principales son cañones de riel que disparan proyectiles sólidos a muy alta velocidad. El blindaje es un chapado de metal en capas, diseñado para absorber tanto impactos energéticos como cinéticos. Más risas llenaron el salón. El comandante de flota Sorket, cuyo cuerpo de cristal brillaba como un prisma, se levantó de su asiento. Reactores de fusión. Dejamos de usarlos hace 300 años. Y armas cinéticas, balas de metal disparadas desde rieles magnéticos. Se giró para dirigirse a los otros delegados. El Imperio Sapiriano ha protegido esta galaxia con cañones de plasma y torpedos cuánticos. Nuestras naves son impulsadas por núcleos de antimateria que producen 1000 veces más energía que cualquier reactor de fusión. Nuestros escudos pueden detener cualquier arma conocida. El almirante Vexatera activó otro holograma. Este mostraba un elegante acorazado sapiriano. Su casco, liso como el cristal, brillaba con una luz interna. Esta es la Sarduk, mi nave insignia. Lleva suficiente poder de fuego para destruir una luna pequeña. Sus escudos nunca han sido penetrados por fuego enemigo. Morrison observó cómo la nave alienígena giraba lentamente en el holograma. Era hermosa, tenía que admitirlo. La nave sapiriana parecía una obra de arte, toda de líneas fluidas y curvas elegantes. Comparada con ella, la Defiance parecía un ladrillo con motores acoplados. Su nave es muy impresionante, dijo Morrison con cuidado. Pero diferentes filosofías de diseño pueden ser igualmente efectivas. ¿Filosofía de diseño? La risa de Vexatera sonó como el silbido de vapor escapando. Solo hay una filosofía que importa en el combate espacial: tecnología superior. Escudos de energía, armas de plasma, comunicaciones más rápidas que la luz. Estas son las herramientas de la guerra moderna. Señaló la imagen de la Defiance. Lo que han construido es una pieza de museo. Pertenece a la misma era que los cohetes químicos y las bombas nucleares. Una pequeña criatura peluda que parecía un cruce entre un gato y un pulpo habló desde el fondo del salón. Quizás los humanos podrían servir como transportistas de carga o transportes médicos.
Su nave parece lo suficientemente resistente para propósitos pacíficos. Esto provocó otra oleada de risas. Morrison sintió que se le calentaba la cara, pero mantuvo su expresión neutral. A su lado, el teniente Alex Turner tomaba notas en una pequeña tableta. La mandíbula del joven oficial táctico estaba tensa de ira. Vexatera se acercó a la delegación humana, sus ojos amarillos fijos en Morrison con lo que podría haber sido lástima. Capitán, su especie muestra una gran promesa en el comercio y la diplomacia. Los mercaderes humanos son honestos y sus diplomáticos son hábiles negociadores, pero la guerra es un asunto completamente diferente. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. El combate espacial requiere una sincronización de fracciones de segundo, tecnología avanzada y siglos de experiencia. El Imperio Sapiriano ha luchado y ganado 10.000 batallas a lo largo de esta galaxia. Sabemos lo que funciona y lo que no. Sorquet asintió. El capitán dice la verdad. Humanos, deberían centrarse en lo que hacen bien. Dejen la lucha a quienes la entienden. Morrison sintió el peso de docenas de ojos alienígenas observándolo. Sabía que este momento sería reportado a la Tierra, donde miles de millones de humanos esperaban saber cómo había sido recibida por la galaxia su primera nave de guerra. Agradecemos el consejo, dijo finalmente. Pero la Tierra cree que toda especie debería poder defenderse. ¿Defenderse de qué?, preguntó Vexatera. El Imperio mantiene la paz en todo este sector. Nuestras flotas patrullan las rutas comerciales y mantienen a los piratas alejados de las naves mercantes. Bajo nuestra protección, el comercio fluye libremente entre mundos. Activó un nuevo holograma que mostraba cartas estelares marcadas con rutas de patrulla y posiciones de la flota. Por una tarifa razonable, las naves humanas pueden viajar seguras bajo la protección imperial. Sus colonias estarán seguras, sus rutas comerciales garantizadas. Morrison entendió lo que se ofrecía. No era protección. Era una extorsión. Los sapirianos querían que la Tierra pagara un tributo y reconociera su superioridad. A cambio, a las naves humanas se les permitiría hacer negocios bajo supervisión alienígena. La Tierra considerará la propuesta, dijo Morrison diplomáticamente. Excelente, respondió Vexatera. Estoy seguro de que sus líderes verán la sabiduría de aceptar ayuda de sus superiores. La presentación formal terminó con un aplauso educado de algunos delegados y continuos susurros de otros. Mientras los alienígenas comenzaban a salir del salón, Morrison escuchó fragmentos de conversación en varios idiomas. La mayoría parecía discutir la ingenuidad de la Tierra al pensar que podían construir naves de guerra efectivas. Park se acercó a Morrison mientras el salón se vaciaba. Fue tan bien como se esperaba, dijo en voz baja. Creen que somos idiotas, agregó Turner, todavía escribiendo en su tableta. Morrison miró la Defiance flotando en el espacio más allá de los ventanales. Su nave no parecía gran cosa comparada con las elegantes naves alienígenas atracadas cerca. Pero recordó los meses de pruebas, los cálculos cuidadosos, las miles de horas que su tripulación había pasado aprendiendo cada sistema. Quizás seamos idiotas, dijo. O quizás simplemente no entienden lo que están viendo. Mientras se preparaban para regresar a su nave, Morrison notó que algunos delegados alienígenas todavía los observaban. Sus expresiones no eran burlonas como las de los demás. En cambio, parecían pensativos, como si estuvieran tratando de resolver un rompecabezas. El capitán se preguntó si los sapirianos habían cometido un error hoy. Habían mostrado sus cartas, revelado su tecnología y sus tácticas. Habían asumido que los humanos simplemente aceptarían su lugar como socios menores en la comunidad galáctica. Pero Morrison recordó algo que su antiguo instructor le había dicho en la Academia Naval. Nunca asumas que tu enemigo es estúpido solo porque hace las cosas de manera diferente. Los sapirianos acababan de cometer exactamente ese error. Habían pasado 3 meses desde la vergonzosa presentación en el Consejo Galáctico. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la USS Defiance, observando las estrellas a través de la pantalla principal. La nave se dirigía hacia el sistema Centauri, donde se estaban gestando problemas. El Imperio Sapiriano había hecho su jugada. Hace 2 semanas,
El almirante Vexatera anunció que la zona neutral de Centauri estaba ahora bajo protección imperial. Esto significaba que todas las rutas comerciales de las que dependían las colonias de la Tierra ahora pertenecían a los alienígenas. Morrison leyó de nuevo el mensaje del Comando de la Tierra. La presidenta Karen Walsh había sido muy clara en sus órdenes. La Defiance debía mantener una presencia en el área en disputa sin iniciar una guerra. Era una tarea imposible, pero alguien tenía que hacerla. Capitán, llamó el teniente Alex Turner desde su puesto. Estamos recibiendo una transmisión de la nave insignia sapiriana. Ponla en pantalla, ordenó Morrison. La pantalla se llenó con el rostro reptiliano del almirante Vexatera. Sus ojos amarillos parecían brillar de satisfacción mientras hablaba. Capitán Morrison, qué gusto verlo de nuevo. Confío en que recibió nuestro anuncio sobre los nuevos acuerdos de seguridad en este sector. Morrison mantuvo la voz firme. Lo recibimos, almirante. La Tierra no reconoce el reclamo del Imperio sobre el espacio neutral. Vexatera emitió ese sonido siseante que pasaba por risa entre su especie. El reconocimiento no es necesario, capitán. Solo el cumplimiento. Esta área está ahora bajo jurisdicción imperial para la seguridad de toda la navegación. Detrás del almirante, Morrison podía ver el puente de la Sarduk. La nave insignia sapiriana era masiva, fácilmente 3 veces el tamaño de la Defiance. Su tripulación se movía con eficiencia practicada entre estaciones que brillaban con tecnología alienígena. Estaremos realizando ejercicios de entrenamiento en esta área, continuó Vexatera. Le sugiero que mantenga la distancia. No querríamos ningún accidente. La transmisión terminó, dejando a Morrison mirando el espacio vacío. Se volvió hacia su tripulación, que lo observaba con expresiones preocupadas. La comandante Lisa Park fue la primera en hablar. Nos está amenazando sin amenazarnos realmente. Muy astuto. ¿Qué tipo de ejercicios de entrenamiento?, preguntó Turner. Morrison no tuvo que esperar mucho para obtener una respuesta. Durante los días siguientes, naves sapirianas comenzaron a aparecer por todo el sector. Realizaban simulacros de batalla, disparando sus armas de plasma a drones objetivo y presumiendo de su tecnología avanzada. Las demostraciones eran impresionantes y aterradoras. Los cañones de plasma de los alienígenas podían derretir asteroides en segundos. Sus torpedos cuánticos creaban explosiones que iluminaban el espacio como soles en miniatura. Cada demostración estaba claramente destinada a intimidar a cualquier nave humana en el área. Están montando un espectáculo, observó Danny Ross, el oficial de armas de la Defiance. Estaba estudiando las lecturas de los sensores de los ejercicios alienígenas. Mira estas firmas de energía. Esas armas de plasma podrían cortar la mayoría de los cascos de las naves como si fueran papel. La ingeniera jefa Park asintió sombríamente. Su tecnología es definitivamente más avanzada que la nuestra. Esos reactores de antimateria producen cantidades increíbles de energía. Morrison observaba las demostraciones desde su silla de mando. Las naves sapirianas se movían como bailarinas, sus elegantes cascos deslizándose por el espacio con una precisión perfecta, sus armas disparando en patrones coordinados que devastarían cualquier flota convencional. Capitán, dijo Turner en voz baja. Nos están poniendo a prueba, esperando a ver si huimos o les damos una razón para atacar. Morrison sabía que Turner tenía razón. Los alienígenas estaban siendo muy cuidadosos para no cruzar ninguna línea que justificara una represalia humana, pero dejaban claro que cualquier nave que los desafiara sería destruida. La situación empeoró cuando un carguero humano, el Pisfeltrader, sufrió una falla en el motor cerca del borde de la zona neutral. La nave envió una señal de socorro, pidiendo ayuda. Morrison ordenó inmediatamente que la Defiance respondiera. Era su deber ayudar a cualquier nave humana en problemas. Pero a medida que se acercaban al carguero averiado, las naves sapirianas comenzaron a rodearlos. 6 naves se acercan a nuestra posición, informó la especialista en navegación Amy Chen. No están tomando ninguna acción amenazante, pero definitivamente nos están observando. Morrison abrió un canal con la nave sapiriana líder. Aquí el capitán Morrison de la USS Defiance.
Estamos respondiendo a una llamada de socorro de una nave civil. La respuesta vino del propio almirante Vexattera. Capitán, se está acercando al borde del espacio restringido. La nave averiada parece haber derivado hacia territorio imperial. Morrison sintió que su ira crecía. El carguero no se había movido. Los sapirianos simplemente habían expandido su territorio reclamado para incluirlo. Almirante, esa nave está en espacio neutral según todas las cartas estelares reconocidas. Las cartas pueden actualizarse, capitán. Hemos determinado que esta área requiere supervisión imperial para la seguridad de todos los viajeros. En la pantalla, Morrison podía ver al Peaceful trader a la deriva, indefenso. La tripulación de 12 personas del carguero dependía de él para ser rescatada, pero 6 naves de guerra sapirianas ahora formaban un círculo laxo alrededor de la Defiance. Vamos a ayudar a esa nave, dijo Morrison con firmeza. Son ciudadanos humanos en apuros. Eso sería desaconsejable, respondió Vexattera. Su voz llevaba una clara amenaza. El espacio imperial está prohibido para naves no autorizadas. Esto incluye naves militares que podrían llevar armas. La comandante Park se acercó a la silla de Morrison. Capitán, si retrocedemos ahora, sabrán que pueden presionarnos cuando quieran. Morrison miró a su tripulación. Estos hombres y mujeres se habían ofrecido como voluntarios para servir a bordo de la primera nave de guerra real de la Tierra. Conocían los riesgos cuando se alistaron. Pero también sabía que iniciar una guerra condenaría a millones de humanos en toda la galaxia. Almirante, dijo finalmente, no buscamos un conflicto. Simplemente queremos prestar ayuda a una nave civil averiada. El conflicto es exactamente lo que encontrarán si proceden, advirtió Vexattera. El Imperio no hace amenazas vanas, capitán. Tenemos el poder de fuego para respaldar nuestras palabras. Como para enfatizar el punto, las naves sapirianas comenzaron a cargar sus armas. El espacio alrededor de la Defiance se llenó con el brillo de los cañones de plasma cargándose y las extrañas firmas de energía de los tubos de torpedos cuánticos. Turner levantó la vista de su pantalla táctica. Capitán, nos superan en armamento 6-1. Cada una de sus naves está más armada que nosotros. Morrison conocía las probabilidades. También sabía que la Tierra estaba observando. Cada decisión que tomara aquí sería estudiada por políticos y líderes militares en casa. Si se retiraba, confirmaría que los humanos eran demasiado débiles para defenderse. Si avanzaba, podría iniciar una guerra que la humanidad no podría ganar. Señor, informó Chen, el carguero nos está llamando. Están solicitando asistencia inmediata. Sus sistemas de soporte vital están fallando. Morrison tomó su decisión. Toda la tripulación, habla el capitán. Vamos a rescatar a nuestra gente. Puestos de combate. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave mientras la tripulación se preparaba para un posible combate. Morrison observó las naves sapirianas en su pantalla, buscando cualquier señal de sus intenciones. Danny, carga los cañones de riel, pero no apuntes a nada todavía, ordenó. Lisa, dame todo lo que los reactores puedan soportar. Amy, traza un rumbo hacia el carguero. Sí, señor, llegaron las respuestas de su tripulación. El rostro del almirante Vexattera apareció de nuevo en la pantalla. Capitán Morrison, está cometiendo un grave error. El Imperio ha mantenido la paz en esta galaxia durante siglos. No nos obligue a demostrar por qué. Morrison miró directamente a los ojos amarillos del alienígena. Almirante, no estamos aquí para luchar, pero tampoco para huir. La transmisión terminó, dejando el puente en un tenso silencio. Afuera, las naves sapirianas mantenían sus posiciones, con las armas cargadas y listas. La trampa había sido tendida, y Morrison había caído directamente en ella. Pero mientras observaba a su tripulación trabajar con tranquila eficiencia, Morrison sintió una extraña sensación de confianza. Los alienígenas creían saber todo sobre las naves y tácticas humanas. Estaban a punto de aprender que había una diferencia entre parecer débil y ser débil. La USS Defiance avanzó hacia el carguero averiado y 6 naves de guerra alienígenas se movieron para interceptarla.
La USS Defiance se movía lentamente hacia el carguero averiado. A su alrededor, 6 naves de guerra sapirianas mantenían sus posiciones como lobos rodeando a su presa. El capitán Jake Morrison podía sentir la tensión en su puente mientras cada miembro de la tripulación esperaba lo que sucedería a continuación. ¿Distancia al carguero?, preguntó Morrison. 2000 kilómetros y acercándose, informó la especialista en navegación Amy Chen. Su voz era firme, pero Morrison podía ver sus manos agarrando fuertemente los controles. La pantalla principal mostraba al Peaceful trader flotando sin vida en el espacio. La nave de carga parecía diminuta en comparación con las naves de guerra que la rodeaban. Morrison podía ver daños en su casco donde un motor había explotado. 12 vidas humanas dependían de lo que sucediera en los próximos minutos. «Capitán», llamó el teniente Alex Turner desde su puesto táctico. «Las naves sapirianas están cambiando de formación. Se están posicionando entre nosotros y el carguero». Morrison observó cómo las naves alienígenas se movían con una coordinación perfecta. Sus cascos brillaban con una luz interna y podía ver el resplandor de sus armas cargándose. La nave líder era la insignia del almirante Vexatera, la Sarduk. «Transmisión entrante», anunció la oficial de comunicaciones Beth Miller. El rostro reptiliano del almirante Vexatera llenó la pantalla. Sus ojos amarillos parecían arder con un fuego frío mientras hablaba. «Capitán Morrison, esta es su última advertencia. Se está acercando a territorio imperial con una nave armada. Retroceda ahora o enfrente las consecuencias». Morrison se levantó de su silla de mando. Podía sentir a su tripulación observándolo, esperando su decisión. Detrás de él, la comandante Lisa Park se acercó a la consola de ingeniería, lista para llevar sus sistemas a la máxima potencia. «Almirante, estamos aquí para rescatar a supervivientes civiles. No tenemos intenciones hostiles hacia el imperio». La lengua bífida de Vexatera se asomó mientras soltaba esa risa siseante. «Las intenciones importan poco, capitán. Los resultados son lo que cuenta. Retrocederá o será detenido. ¿Y si nos negamos? Entonces aprenderá por qué el imperio ha gobernado esta galaxia durante 3 siglos». La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. Morrison miró a su tripulación. Estas personas lo habían seguido a una situación imposible. Y ahora todos podrían morir por su decisión. «¿Estado de las armas?», preguntó en voz baja. «Cañones de riel cargados y listos», informó el oficial de armas Danny Ross. «Tenemos 6 proyectiles de tungsteno cargados en las baterías principales». «Señor», dijo Turner, estudiando sus pantallas. «He estado analizando su formación. Se están posicionando como si esperaran luchar contra otra flota basada en energía». Morrison frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Mira sus vectores de aproximación. Se mantienen dispersos para evitar la superposición de ráfagas de plasma, y están angulando sus escudos para desviar armas de energía. Son tácticas perfectas para luchar contra otras naves sapirianas». La comandante Park levantó la vista de su puesto. «Alex tiene razón. Nos están tratando como si fuéramos una de sus propias naves. No entienden cómo funcionan nuestras armas». Antes de que Morrison pudiera responder, la fragata líder disparó un tiro de advertencia. Un rayo de plasma sobrecalentado pasó zumbando junto al casco de la Defiance, fallando por solo unos pocos metros. La explosión de energía iluminó el espacio como una pequeña estrella antes de disiparse en el vacío. «Esa fue su última advertencia», dijo Morrison sombríamente. «Todos a sus puestos de combate». Luces rojas parpadearon por toda la nave mientras la tripulación se preparaba para el combate. Morrison podía oír el zumbido de los capacitores de los cañones de riel cargándose a plena potencia y el profundo estruendo de los reactores de fusión aumentando su rendimiento. «Danny, apunta a la fragata líder. Amy, traza un curso de intercepción directo hacia su formación. Lisa, dame todo lo que tenemos». «Señor, nos superan 6-1», advirtió Turner. Morrison miró la pantalla táctica que mostraba las posiciones enemigas. Las naves sapirianas eran más grandes, más avanzadas y tenían una potencia de fuego superior. Según todas las métricas,
La Defiance no debería tener ninguna oportunidad contra ellas. Entonces, más vale que nuestros primeros disparos cuenten, replicó Morrison. ¡Fuego! La USS Defiance aceleró de repente directamente hacia la formación sapiriana. Sus motores de fusión brillaron con más intensidad mientras la comandante Park los llevaba más allá de sus límites normales. La apariencia desgarbada de la nave humana había engañado a los alienígenas, haciéndoles pensar que era lenta y torpe. Disparando, anunció Danny Ross. El primer proyectil del cañón de riel salió de la batería principal de la Defiance al 12% de la velocidad de la luz. El proyectil de tungsteno no era más grande que un poste telefónico, pero llevaba la energía cinética de una pequeña arma nuclear. Los escudos de energía de la fragata sapiriana, diseñados para detener rayos de plasma y haces de partículas, no ofrecían protección contra materia sólida moviéndose a una velocidad tan increíble. El proyectil atravesó las defensas de la nave alienígena como si no estuvieran allí. El impacto desgarró el casco de la fragata como si fuera papel. Explosiones internas iluminaron el interior de la nave mientras el proyectil de tungsteno destruía todo a su paso. La nave alienígena comenzó a derivar, con sus motores muertos y sus sistemas de armas fuera de línea. Impacto directo, informó Turner con emoción. Sus escudos ni siquiera lo frenaron. Imposible, llegó la voz del almirante Vexatera por el canal abierto. ¿Cómo penetraron nuestros escudos? Morrison se permitió una pequeña sonrisa. Dispara de nuevo. El segundo disparo del cañón de riel alcanzó a otra nave sapiriana mientras intentaba girar. El proyectil se estrelló contra el conjunto de armas de la nave, arrancando cañones de plasma y tubos de torpedos cuánticos en una lluvia de chispas y escombros. Las 4 naves alienígenas restantes comenzaron a disparar todo lo que tenían contra la Defiance. El espacio alrededor de la nave humana se convirtió en una tormenta de rayos de plasma y haces de energía. El gas sobrecalentado golpeó el casco de la nave con una fuerza tremenda. Pero el blindaje de la Defiance había sido diseñado por ingenieros que entendían que el combate espacial significaba recibir golpes, no evitarlos. El grueso chapado de metal absorbió el fuego de plasma, brillando al rojo vivo pero manteniéndose intacto. Las múltiples capas de blindaje de la nave distribuyeron el impacto por toda su estructura. El blindaje resiste, informó Park, aunque Morrison podía oír la tensión en su voz. Estamos perdiendo algunos sistemas secundarios, pero el casco principal está intacto. Morrison observó cómo su nave se abría paso a través de la formación alienígena como un ariete. Los sapirianos intentaban usar tácticas que funcionaban contra los de su propia especie. Pero los humanos luchaban de manera diferente. No pueden entenderlo, dijo Turner, estudiando los movimientos del enemigo. Sus armas están diseñadas para sobrecargar escudos de energía. No saben cómo lidiar con blindaje físico. Otro rayo de plasma golpeó la sección delantera de la Defiance, pero la energía se disipó a través del metal en capas sin causar daños graves. La nave humana siguió avanzando, sus cañones de riel disparando sin cesar. El tercer disparo inutilizó los motores de un crucero sapiriano. El cuarto atravesó el casco de un destructor y causó una explosión masiva que partió la nave por la mitad. Quedaban 2 naves alienígenas operativas, pero ambas estaban dañadas e intentaban retirarse. La nave insignia del almirante Vexatera, la poderosa Sarduk, se giró para enfrentar a la Defiance directamente. El masivo acorazado era 3 veces más grande que la nave humana y llevaba suficiente poder de fuego para destruir una pequeña flota. Todas las naves restantes, concentren el fuego en la nave humana, ordenó Vexatera por el canal de batalla. Muéstrenles el precio de desafiar al Imperio. Las 2 naves supervivientes se unieron a la nave insignia en un ataque coordinado. Cañones de plasma y torpedos cuánticos convirtieron el espacio alrededor de la Defiance en un infierno de energía y destrucción. El blindaje de la nave humana comenzó a ceder bajo el asalto combinado. No podemos aguantar mucho más de esto, advirtió Park. Chispas saltaban de los sistemas dañados alrededor del puente, y Morrison podía oler humo en el aire. Entonces, terminemos con esto ahora, decidió Morrison. Danny, carga el paquete especial. Las manos de Ross se movieron rápidamente sobre sus controles.
Paquete especial cargado y listo, señor. El paquete especial era el secreto mejor guardado de la Tierra. Oculta en el cargador delantero de la Defiance había una única ojiva de antimateria lanzada por cañón de riel. El arma había sido diseñada para penetrar cualquier sistema de defensa conocido y ofrecer resultados devastadores. Morrison miró la Sarduk en su pantalla. El acorazado alienígena era hermoso a su manera, una obra de arte que representaba siglos de avance tecnológico. Pero la belleza no lo salvaría de lo que se avecinaba. Apunta al reactor principal de la nave insignia, ordenó Morrison. ¡Fuego! La ojiva de antimateria salió del cañón de riel a la misma increíble velocidad que los proyectiles de tungsteno. Pero este proyectil llevaba una carga mucho más letal. Cuando impactó el casco de la Sarduk y detonó, la explosión iluminó la mitad del sistema estelar. El almirante Vexatera apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que estaba sucediendo antes de que su nave insignia se desintegrara a su alrededor. El poderoso acorazado, orgullo de la flota sapiriana, se convirtió en una nube expansiva de gas sobrecalentado y metal retorcido. Las dos naves alienígenas restantes dejaron de disparar inmediatamente y comenzaron a transmitir señales de rendición. La batalla había terminado y, contra todo pronóstico, la primitiva nave humana había ganado. Morrison se desplomó en su silla de mando, apenas creyendo lo que acababa de suceder a su alrededor. Su tripulación comenzó a vitorear, pero él solo sentía agotamiento y el peso de lo que habían hecho. Acababan de declarar la guerra al imperio más poderoso de la galaxia. La noticia de la muerte del almirante Vexatera se extendió por la galaxia más rápido que la propia luz. En cuestión de horas, todas las especies principales sabían que una sola nave de guerra humana había destruido el orgullo de la flota sapiriana. Lo imposible había sucedido, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la USS Defiance, leyendo informes del Comando de la Tierra. La nave se dirigía a casa después de completar el rescate de la tripulación del Peaceful Trader. Detrás de ellos, los restos de 6 naves de guerra sapirianas flotaban en el espacio como un monumento a la arrogancia alienígena. «Capitán», llamó la oficial de comunicaciones Beth Miller. «Estamos recibiendo transmisiones prioritarias de 17 especies diferentes. Todas quieren saber qué pasó aquí». A Morrison no le sorprendió. El imperio sapiriano había gobernado a través del miedo y la tecnología superior durante 3 siglos. Ver su nave insignia destruida por una nave humana supuestamente primitiva había sacudido los cimientos de la política galáctica. ¿Cuál es el estado de esas 2 naves sapirianas supervivientes?, preguntó Morrison. El teniente Alex Turner revisó sus pantallas. Siguen manteniendo su posición en el borde del sistema. Sin movimientos hostiles, pero definitivamente nos están observando. Las 2 naves alienígenas dañadas se habían rendido inmediatamente después de la destrucción de la Sarduk. Sus tripulaciones probablemente intentaban averiguar cómo explicar a sus superiores que habían sido derrotados por humanos. La comandante Lisa Park se acercó a la silla de mando de Morrison. Su uniforme estaba manchado de grasa por trabajar en las secciones dañadas de la nave. Hemos completado las reparaciones de los sistemas primarios. El blindaje aguantó mejor de lo esperado, pero perdimos alrededor del 30% de nuestro equipo secundario. Morrison asintió. La Defiance había recibido una paliza durante la batalla, pero todavía estaba funcional. Más importante aún, su tripulación estaba viva e ilesa. 12 civiles del carguero ahora estaban a salvo a bordo, agradecidos de haber sido rescatados. Señor, dijo Turner, estudiando una nueva pantalla. Estoy detectando múltiples firmas de naves entrando en el sistema. Los sensores de largo alcance muestran al menos 20 naves acercándose a nuestra posición. Morrison sintió que se le encogía el estómago. Refuerzos sapirianos. Desconocido, señor. Las naves están demasiado lejos para identificarlas, pero vienen rápido. Morrison tomó una decisión rápida. Amy, establece un rumbo hacia el punto de salto hiperespacial. La mejor velocidad posible. Sí, señor, respondió la especialista en navegación Amy Chen, sus dedos danzando sobre los controles. La Defiance comenzó a acelerar, alejándose del lugar de la batalla.
Morrison no tenía ningún deseo de enfrentarse a otra flota sapiriana, especialmente con su nave dañada y su munición agotada. Pero a medida que las naves que se acercaban entraban en el rango de los sensores, Turner hizo un anuncio sorprendente. «Capitán, esas no son naves sapirianas. Estoy leyendo firmas de al menos 6 especies diferentes. Algunas de ellas muestran banderas diplomáticas». Morrison frunció el ceño. ¿Banderas diplomáticas? ¿Qué querrían? Su pregunta fue respondida cuando la nave líder transmitió un mensaje. El alienígena en la pantalla parecía un humanoide alto y delgado con piel azul y grandes ojos negros. Morrison reconoció a la especie como comerciantes veganos, conocidos por su neutralidad en la política galáctica. Nave humana. Soy el embajador Kate de los comerciantes libres veganos. Solicitamos permiso para hablar con su capitán sobre los eventos recientes en este sistema. Morrison miró a su tripulación, luego de nuevo a la pantalla. Soy el capitán Morrison. ¿Qué puedo hacer por usted, embajador? La expresión del alienígena era difícil de leer, pero su voz transmitía emoción. Capitán, la noticia de su victoria ha llegado a todos los mundos habitados en un radio de 50 años luz. La destrucción de la Sarduk ha enviado ondas de choque por todo el territorio del Imperio. No estoy seguro de entender. El embajador Kate se inclinó hacia adelante. Capitán, el Imperio Sapiriano ha controlado nuestras rutas comerciales durante generaciones. Graban nuestra carga, inspeccionan nuestras naves y nos tratan como sirvientes. Pero hoy, usted demostró que no son invencibles. En la pantalla principal, Morrison podía ver la flota que se acercaba. Naves de diferentes tamaños y diseños volaban juntas en una formación laxa. Algunas parecían esculturas cristalinas. Otras se asemejaban a crecimientos orgánicos y unas pocas parecían construidas con piezas de desecho. Hace 3 horas, continuó el embajador, estalló la rebelión en 6 mundos del borde exterior. Los gobernadores coloniales están declarando la independencia del gobierno imperial. Los gremios comerciales se niegan a pagar los impuestos imperiales. El imperio se enfrenta al mayor levantamiento de su historia. Morrison se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su victoria había sido más que una simple derrota militar para los sapirianos. Había roto el mito de su invencibilidad. Especies que habían vivido bajo dominación alienígena durante siglos de repente creyeron que podían defenderse. Turner levantó la vista de su consola con asombro. Señor, estoy recibiendo informes de nuestra red de inteligencia. Hay disturbios en los mundos sapirianos. Los comandantes militares están solicitando refuerzos de la flota local. El imperio se está desmoronando, dijo simplemente el embajador Kate. Y todo comenzó aquí, con una nave humana que se negó a huir. Morrison sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No había tenido la intención de iniciar una revolución galáctica. Todo lo que había querido era rescatar a 12 civiles de un carguero averiado. ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Morrison al embajador. Una alianza, fue la respuesta inmediata. Los comerciantes libres representan a 47 especies que quieren la independencia del control imperial. Ofrecemos nuestro apoyo a la humanidad a cambio de protección contra las represalias sapirianas. Morrison estaba a punto de responder cuando Miller anunció otra transmisión entrante. Esta era de la propia Tierra. La presidenta Karen Walsh apareció en una pantalla secundaria, con aspecto cansado pero decidido. Capitán Morrison, felicidades por su victoria. Sin embargo, la situación se ha vuelto extremadamente complicada. El alto mando sapiriano exige su rendición inmediata. Afirman que cometió un acto de guerra al destruir su nave insignia. Morrison había esperado esta respuesta. ¿Cuáles son nuestras órdenes, señora presidenta? Regrese a la Tierra de inmediato. Necesitamos interrogarlo a usted y a su tripulación sobre lo que sucedió. Toda la galaxia está observando nuestra respuesta a esta crisis. La presidenta Walsh hizo una pausa, mirando directamente a Morrison a través de la pantalla. Capitán, lo que hizo hoy ha cambiado todo. Los sapirianos ya no son los amos indiscutibles del espacio, pero eso también significa que ahora somos vistos como una amenaza a su poder. Morrison entendió las implicaciones.
La Tierra acababa de convertir al imperio más poderoso de la galaxia en un enemigo. Habría consecuencias por esta victoria, y no todas serían agradables. Señor, informó Turner, más naves están llegando al sistema. Cuento más de 50 naves ahora, representando al menos a 12 especies diferentes. Morrison miró la creciente flota en su pantalla. Naves que nunca antes habían trabajado juntas ahora volaban lado a lado, unidas por su odio compartido al gobierno imperial. La revolución que había comenzado con la destrucción de una nave se estaba extendiendo por toda la galaxia. El embajador Kate habló de nuevo. Capitán, sabemos que la Tierra no puede enfrentarse al imperio sola, pero juntas, todas las especies libres de la galaxia pueden oponerse a la tiranía. ¿Nos guiará la humanidad en esta lucha? Morrison pensó en su tripulación, en los miles de millones de humanos que vivían en mundos por todo el espacio conocido. No habían querido nada más que vivir en paz y comerciar libremente con sus vecinos alienígenas. Pero los sapirianos habían forzado esta confrontación con su arrogancia y codicia. Embajador, solo soy el capitán de una nave. No tengo la autoridad para hacer alianzas en nombre de toda mi especie. Quizás no, replicó el alienígena. Pero tiene algo más importante que la autoridad. Ha demostrado que el imperio puede ser derrotado. Ese conocimiento se está extendiendo a cada mundo oprimido en la galaxia. Morrison tomó una decisión que afectaría el curso de la historia galáctica. A todas las naves, habla el capitán Morrison de la USS Defiance. Regresamos a la Tierra para informar sobre los eventos recientes. Cualquier nave que quiera acompañarnos es bienvenida. La respuesta fue inmediata. Docenas de capitanes alienígenas confirmaron su intención de seguir a la nave humana. La flota que se había reunido para presenciar la derrota sapiriana se convirtió en una escolta para la nave que había iniciado la revolución. Mientras la Defiance saltaba al hiperespacio con sus improbables aliados, Morrison se preguntó qué encontraría al llegar a la Tierra. La galaxia estaba en guerra y la humanidad estaba justo en medio de ella. Pero por primera vez desde que comenzó la confrontación, Morrison se sintió esperanzado. El imperio sapiriano había gobernado a través del miedo y la tecnología superior. Pero habían olvidado que había algo más poderoso que los cañones de plasma y los escudos de energía. El deseo de libertad, una vez despertado, no podía ser detenido por ninguna arma. La era de la dominación imperial estaba terminando, y un nuevo capítulo en la historia galáctica estaba a punto de comenzar. 6 meses después de la batalla en el sistema Centauri, el capitán Jake Morrison se encontraba en el gran salón del edificio de las Naciones Unidas en la Tierra. El mismo salón donde los líderes mundiales una vez debatieron problemas humanos ahora albergaba a representantes de docenas de especies alienígenas. La galaxia había cambiado, y la Tierra estaba en el centro de ese cambio. Morrison llevaba su uniforme de gala, decorado con la nueva medalla de servicio galáctico que la presidenta Karen Walsh había creado específicamente para su tripulación. La ceremonia había sido transmitida a todos los mundos humanos y a muchos alienígenas. Gente de toda la galaxia quería ver al hombre que había derribado al poderoso imperio sapiriano. Pero la verdadera celebración estaba ocurriendo fuera de la atmósfera terrestre. A través de los enormes ventanales de la estación espacial que orbitaba el planeta, Morrison podía ver las naves de la nueva Alianza por la Libertad Galáctica. Naves de 47 especies diferentes flotaban juntas en formaciones que habrían sido imposibles apenas un año antes. Los informes de inteligencia son bastante notables, dijo la almirante Susan Brooks, la nueva jefa de la flota expandida de la Tierra. Le entregó a Morrison una tableta de datos que mostraba las últimas noticias de toda la galaxia. 17 mundos sapirianos han declarado su independencia. Sus gobernadores coloniales están formando sus propios gobiernos. Morrison leyó los informes con asombro. La rebelión que había comenzado con la destrucción de una nave se había extendido a todos los rincones del imperio. Unidades militares sapirianas estaban desertando para unirse a los rebeldes. Rutas comerciales que habían sido controladas durante siglos ahora estaban abiertas a todas las especies. ¿Cuál es el estado de las negociaciones de paz?, preguntó Morrison. La almirante Brooks sonrió. El comandante de flota Sorket llegó ayer con una delegación del alto mando imperial.
Solicitan un alto el fuego formal y negociaciones para un tratado permanente. Morrison recordó al alienígena cristalino que se había burlado de la construcción de naves de la Tierra en la presentación original. Sorket había sido una de las voces más fuertes exigiendo que los humanos aceptaran su lugar como una especie menor en la civilización galáctica. Me gustaría asistir a esas negociaciones, dijo Morrison. Ya está arreglado, replicó Brooks. La presidenta Walsh solicitó específicamente su presencia. Los alienígenas quieren conocer al capitán que inició esta revolución. Al día siguiente, Morrison se encontró en una sala de conferencias a bordo de la estación neutral donde se llevaban a cabo las conversaciones de paz. Al otro lado de la mesa se sentaban el comandante de flota Sorket y otros 3 oficiales sapirianos de alto rango. Los alienígenas parecían cansados y derrotados, muy diferentes de los seres arrogantes que Morrison recordaba. El cuerpo cristalino de Sorket había perdido parte de su brillo anterior. Cuando habló, su voz no tenía nada del tono despectivo de su primer encuentro. Capitán Morrison, comenzó el alienígena. Debo admitir que subestimamos a su especie. El Imperio cometió graves errores de juicio con respecto a las capacidades humanas. Morrison mantuvo su expresión neutral. ¿Qué tipo de errores, comandante? Asumimos que la superioridad tecnológica significaba superioridad militar, respondió Sorket. Creíamos que nuestras armas avanzadas y escudos de energía nos hacían invencibles. Olvidamos que diferentes enfoques para el mismo problema pueden ser igualmente válidos. La presidenta Walsh, que lideraba la delegación humana, se inclinó hacia adelante. El trato del imperio hacia las especies independientes fue inaceptable. Los impuestos de protección, las rutas comerciales restringidas, la suposición de que tenían el derecho de controlar otras civilizaciones. Creíamos que estábamos trayendo orden al caos, dijo otro oficial sapiriano a la defensiva. La galaxia estaba llena de conflictos antes de que el imperio estableciera la paz. La paz a través de la dominación no es paz real, dijo Morrison en voz baja. Es solo opresión organizada. Sorket asintió lentamente. Quizás tenga razón, capitán. Las rebeliones en todo nuestro territorio sugieren que muchas especies estaban de acuerdo con su evaluación. Las negociaciones continuaron durante varios días. El Imperio Sapiriano, enfrentando un colapso interno y una presión externa de la nueva alianza, se vio obligado a aceptar términos que habrían sido impensables antes de la victoria de Morrison. El tratado final estableció la zona neutral de Centauri como un espacio verdaderamente independiente, abierto a todas las especies para el comercio y los viajes. El imperio acordó poner fin a todos los impuestos de protección y eliminar las restricciones al comercio interestelar. Lo más importante, reconocieron la soberanía de cualquier mundo que eligiera abandonar el control imperial. Morrison observó cómo los documentos eran firmados por representantes de docenas de especies. La ceremonia fue transmitida por toda la galaxia, mostrando a todos que la era de la dominación imperial había terminado. Después de la firma, el comandante Sorket se acercó a Morrison en privado. La forma cristalina del alienígena parecía de alguna manera más pequeña que antes, como si la derrota lo hubiera disminuido físicamente. Capitán, ¿puedo hacerle una pregunta?, dijo Sorket. Por supuesto. Cuando se enfrentó a nuestra flota en el sistema Centauri, ¿sabía que su nave podía derrotarnos? Morrison consideró la pregunta cuidadosamente. No, comandante. Esperábamos que nuestras armas pudieran ser efectivas, pero nunca las habíamos probado contra su tecnología. Estábamos preparados para morir intentando rescatar a esos civiles. Sorket permaneció en silencio por un largo momento. Eso es lo que no logramos entender. Pensamos que la guerra se trataba de tener la mejor tecnología. Usted nos mostró que se trataba de tener las mejores razones para luchar. Morrison miró la flota mixta que flotaba en el espacio alrededor de la estación. Naves humanas volaban junto a naves de especies que habían sido enemigas solo meses antes. La vista todavía lo asombraba. Comandante, el imperio cometió un error fundamental, dijo Morrison. Asumieron que su manera era la única manera. Nunca consideraron que otras especies pudieran tener diferentes soluciones para los mismos problemas. Y su solución fue superior,
admitió Sorket. No superior, corrigió Morrison. Solo diferente. Nuestras armas cinéticas funcionaron contra sus escudos de energía porque nunca antes se habían enfrentado a ese tipo de ataque. Sus cañones de plasma fueron menos efectivos contra nuestro blindaje porque lo diseñamos de manera diferente a sus naves. Morrison hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. La galaxia es lo suficientemente grande para que muchos enfoques diferentes sobrevivan. El error del Imperio fue tratar de forzar a todos a usar el suyo. 3 meses después, Morrison estaba en el puente de la nueva USS Defiance 2, observando cómo la primera patrulla de especies mixtas comenzaba su recorrido por las antiguas rutas comerciales imperiales. Naves humanas trabajaban junto a antiguos enemigos para proteger a las naves civiles de piratas y saqueadores. El teniente Alex Turner, ahora ascendido a comandante y sirviendo como oficial ejecutivo de Morrison, se acercó con los informes diarios. El convoy de los comerciantes libres veganos llegó a salvo a Alpha Centauri, informó Turner. Sin interferencia imperial. Las rutas comerciales fluyen libremente por primera vez en generaciones. Morrison asintió con satisfacción. La nueva nave era más grande y avanzada que la Defiance original, pero aún llevaba la misma filosofía de diseño. Sistemas redundantes, blindaje en capas y armas cinéticas que podían atravesar cualquier defensa conocida. ¿Cuál es nuestra próxima misión?, preguntó Morrison. Servicio de escolta para una misión diplomática al borde exterior, respondió Turner. Algunos de los mundos recién independizados quieren establecer relaciones formales con la Tierra. Morrison miró las estrellas a través de la pantalla principal. En algún lugar, el Imperio Sapiriano se estaba reconstruyendo lentamente como una confederación más democrática. Antiguos mundos imperiales estaban aprendiendo a gobernarse a sí mismos. Especies que habían sido oprimidas durante siglos finalmente eran libres de trazar su propio rumbo. La USS Defiance original, marcada por la batalla pero victoriosa, ahora servía como nave museo orbitando la Tierra. Millones de visitantes acudían cada año para ver la nave que había cambiado la historia galáctica. Niños de docenas de especies diferentes se paraban en su puente y aprendían sobre el día en que una sola nave humana se había enfrentado a un imperio. Morrison a menudo pensaba en ese día en el sistema Centauri cuando todo había cambiado. No había tenido la intención de iniciar una revolución o derrocar un gobierno. Todo lo que había querido era rescatar a 12 civiles de un carguero averiado. Pero a veces, los momentos más importantes de la historia comenzaban con las decisiones más simples. La elección de ayudar a alguien en necesidad. La negativa a aceptar que la fuerza da la razón. La creencia de que cada especie merecía determinar su propio destino. El Imperio Sapiriano había gobernado a través del miedo y la tecnología superior. Habían asumido que sus armas avanzadas los hacían invencibles, pero habían olvidado la lección más importante de la galaxia, que la mejor tecnología no significa nada sin el coraje de usarla por las razones correctas. Morrison sonrió mientras observaba a las tripulaciones humanas y alienígenas trabajar juntas en las naves a su alrededor. La galaxia ya no estaba dividida entre gobernantes y súbditos. Ahora era una comunidad de iguales, cada uno contribuyendo con sus propias fortalezas al bien común. El imperio había pagado el precio final por su arrogancia. No solo habían perdido sus naves y su territorio, sino también su presunción de superioridad. Y al pagar ese precio, le habían dado a la galaxia algo mucho más valioso que el orden. Le habían dado libertad. Jake Morrison observaba las pantallas en la base lunar Alpha. Los números no tenían sentido. Algo grande se movía cerca de Neptuno, pero el radar espacial no mostraba nada allí ayer. Se frotó los ojos cansados y volvió a mirar. Las lecturas seguían siendo incorrectas. «Oye, Lisa, ven a ver esto», llamó a la doctora. Lisa Grant, que estaba revisando equipos cerca. Ella se acercó y miró la pantalla. «Eso no puede estar bien», dijo. «Nada tan grande debería estar ahí fuera». Jake tomó su radio. «Capitán Rodríguez, aquí la base lunar. Estamos obteniendo lecturas extrañas de su área. ¿Puede echar un vistazo?». Ben Rodríguez estaba de patrulla en el New Horizon, una pequeña nave que vigilaba rocas espaciales y otros peligros.
Claro, Jake. Estoy a unas 2 horas de esas coordenadas. Lisa frunció el ceño ante la pantalla. Jake, mira esto. Las lecturas de masa siguen aumentando. Es como si algo enorme hubiera aparecido de la nada. En Marte, la ingeniera Kate Sullivan estaba teniendo un día normal en la colonia Nuevo Shanghái. Estaba arreglando bombas de agua cuando su radio cobró vida. Todos los trabajadores, preséntense en sus puestos. Tenemos una emergencia. Alerta desde la Tierra. Kate soltó sus herramientas y corrió al centro de mando. 200.000 personas vivían en Nuevo Shanghái. Si la Tierra enviaba señales de emergencia, algo andaba muy mal. El capitán Rodríguez llegó a las coordenadas cerca de Neptuno. Lo que vio le heló la sangre. Naves masivas colgaban en el espacio como gigantes dormidos. Eran negras y lisas, sin luces ni marcas que pudiera entender. Las naves eran más grandes que cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Base lunar, aquí Rodríguez. Tienen que ver esto. Envió el video a Jake y Lisa. Las manos de Jake temblaban mientras veía la transmisión. ¿Cuántas naves hay? ¿Ven? Cuento al menos 50. Quizás más escondidas detrás de Neptuno. No se están moviendo, pero definitivamente no son humanas. Lisa agarró el brazo de Jake. Tenemos que advertir a la Tierra ahora mismo. Pero ya era demasiado tarde. Las naves alienígenas se movieron más rápido de lo que nada debería moverse. Un momento estaban cerca de Neptuno. Al siguiente, pasaban zumbando por Júpiter. Sus armas dispararon antes de que las defensas de la Tierra supieran que venían. El almirante Steve Parker estaba almorzando cuando las alarmas comenzaron a sonar en todo el Comando de Defensa de la Tierra. Corrió a la sala de control y vio su peor pesadilla en las pantallas. Naves desconocidas se acercaban a velocidades imposibles. Todas las estaciones de defensa, prepárense para disparar, ordenó. Lancen todo lo que tenemos. Los misiles y cañones láser de la Tierra dispararon contra las naves alienígenas. Las armas alcanzaron sus objetivos, pero no hicieron nada. Las naves alienígenas ni siquiera disminuyeron la velocidad. Kate Sullivan todavía estaba en el centro de mando en Marte cuando la primera nave alienígena apareció en el cielo sobre Nuevo Shanghái. Era enorme y oscura, bloqueando el sol. Nunca había visto nada tan aterrador. Todos a los refugios, gritó alguien. Pero Kate no podía moverse. Miró hacia la nave y se preguntó qué quería. La nave respondió a su pregunta con fuego. Brillantes haces de energía golpearon el suelo alrededor de Nuevo Shanghái. Donde los haces tocaban, todo se convertía en vidrio. Edificios, vehículos, personas, todo se convirtió en vidrio liso y transparente en segundos. Kate corrió tan rápido como pudo, pero los haces estaban por todas partes. Se lanzó a un túnel de mantenimiento justo cuando su área de trabajo se convirtió en vidrio detrás de ella. El calor era terrible. Podía oír a la gente gritar, pero los gritos se detuvieron rápidamente. En la Tierra, las naves alienígenas llegaron al planeta en minutos. Ignoraron las armas del almirante Parker y comenzaron a destruir ciudades. Nueva York se convirtió en un cráter de acero y piedra fundidos. Londres desapareció en un destello de luz. Tokio fue convertida en vidrio, al igual que partes de Marte. Jake Morrison observó desde la base lunar cómo la Tierra ardía. El planeta en el que creció se estaba muriendo y no había nada que pudiera hacer para detenerlo. Jake, tenemos que irnos, dijo Lisa. Vendrán por las bases lunares a continuación. ¿A dónde podemos ir? Preguntó Jake. Están destruyendo todo. El capitán Rodríguez todavía estaba cerca de Neptuno, observando cómo aparecían más naves alienígenas. Base lunar. Cuento más de 200 naves ahora. Se dirigen hacia el sistema solar interior. La voz del almirante Parker llegó por la radio, débil y llena de estática. Todas las fuerzas restantes, retírense al cinturón de asteroides. El Comando de Defensa de la Tierra, el Comando de Defensa de la Tierra ha caído. Las naves alienígenas terminaron con la Tierra y Marte en menos de 3 días. Se movieron por el sistema solar como si fuera suyo, destruyendo bases y colonias humanas donde quiera que las encontraran.
Los supervivientes tuvieron que esconderse entre asteroides y lunas rotas. Kate Sullivan fue una de las afortunadas rescatadas de las ruinas de Marte. Tenía quemaduras en los brazos y las piernas, pero estaba viva. La mayoría de la gente en Nuevo Shanghái no tuvo tanta suerte. Los alienígenas los habían convertido en vidrio junto con todo lo demás. ¿Por qué hicieron esto?, preguntó a los rescatistas. Nunca les hicimos nada. Nadie tenía una respuesta. Los alienígenas no intentaron hablar con los humanos. No enviaron mensajes ni hicieron demandas. Simplemente mataron y destruyeron todo lo que encontraron. Era como si pensaran que los humanos eran insectos que debían ser aplastados. Jake Morrison y Lisa Grant escaparon de la base lunar antes de que los alienígenas la encontraran. Se unieron a la pequeña flota del almirante Parker escondida en el cinturón de asteroides. La flota estaba compuesta principalmente por naves civiles llenas de refugiados asustados. ¿Cuánta gente queda?, preguntó Jake al almirante. Quizás unos pocos millones dispersos por el espacio, dijo Parker. De 8.000 millones solo en la Tierra. Lisa miró las estrellas. ¿Qué quieren de nosotros? No creo que quieran nada, dijo Parker. Creo que solo nos quieren muertos. Los alienígenas establecieron bases en la Tierra y Marte. Trajeron máquinas extrañas que cavaban profundamente en los planetas. Nadie sabía lo que buscaban, pero estaban tomando algo de los mundos que conquistaban. El capitán Rodríguez exploró los bordes del sistema solar y vio más naves alienígenas llegar cada día. No solo nos están destruyendo, informó. Se están mudando para quedarse. En bases ocultas por todo el sistema solar, los humanos restantes intentaban averiguar qué hacer a continuación. Habían perdido casi todo, pero todavía estaban vivos. Y mientras estuvieran vivos, podrían contraatacar. Los alienígenas habían cometido un error. Pensaron que los humanos se rendirían después del primer ataque. No entendían que los humanos nunca se rinden, especialmente cuando alguien lastima a sus familias. La guerra apenas comenzaba. Habían pasado 6 meses desde que los alienígenas destruyeron la Tierra. El planeta parecía un cementerio desde el espacio. Ciudades quemadas se extendían por los continentes como cicatrices. Los alienígenas habían construido sus propias estructuras donde antes estaban las ciudades humanas, extrañas torres que zumbaban con una energía desconocida. La coronel Amy Turner se agachó en una cueva en lo profundo de las montañas rocosas. Había sido comandante de base antes de la invasión. Ahora lideraba un grupo de soldados y civiles que se negaban a rendirse. Vivían como animales en las montañas, escondiéndose de las patrullas alienígenas y buscando comida. Atacamos su convoy de suministros ayer, le dijo a su operador de radio. Matamos a 12 de ellos y tomamos sus armas, pero perdimos a 3 buenas personas en el proceso. Las armas alienígenas eran diferentes a todo lo que los humanos habían visto. Disparaban haces de luz que podían cortar el acero como si fuera papel, pero también eran pesadas y difíciles de usar. La gente de Amy estaba aprendiendo a luchar con ellas de todos modos. La doctora Lisa Grant ya no estaba en una estación de investigación. Vivía en un laboratorio oculto construido dentro de un antiguo pozo minero. El laboratorio no tenía ventanas y olía a aceite y metal. Trabajaba a la luz de celdas de energía alienígenas robadas, tratando de entender cómo funcionaba su tecnología. Paul, mira esto, le dijo a Paul Mitchell, un ingeniero que había escapado de la NASA. Sus armas no funcionan como las nuestras. No solo están disparando energía. Le están haciendo algo al espacio mismo. Paul examinó el arma alienígena que habían desarmado. Es como si estuvieran doblando la realidad para hacer que el rayo corte cualquier cosa. Pero mira estas partes. No son perfectas. Hay fallas en el diseño. Lisa asintió. Son tan avanzados que se volvieron perezosos. Nunca tuvieron que mejorar sus armas porque nada podía contraatacar. El almirante Steve Parker flotaba en el centro de mando de su nave, la Defiance. No era una verdadera nave de guerra, solo un carguero convertido con blindaje soldado a su casco. Su flota se escondía en el cinturón de asteroides, moviéndose de roca en roca para evitar a los exploradores alienígenas. ¿Cuántas naves tenemos ahora?, le preguntó al comandante Jake Morrison.
43 que pueden luchar, respondió Jake. Quizás 100 naves civiles más. La población total es de unos 2 millones de personas. Parker miró los asteroides. 2 millones de 8.000 millones. Somos todo lo que queda de la humanidad. Todavía no estamos muertos, dijo Jake. Y nos estamos fortaleciendo. Los ingenieros están descubriendo cómo usar la tecnología alienígena. En la Tierra, los alienígenas trataban a los humanos como ganado. Mantenían a algunos vivos en campamentos para hacer el trabajo que los alienígenas no querían hacer. Los humanos en los campamentos estaban delgados y asustados. Los alienígenas les daban apenas suficiente comida para mantenerse vivos y trabajar. Pero incluso en los campamentos, los humanos estaban aprendiendo. Observaban a los alienígenas y memorizaban sus rutinas. Robaban cosas pequeñas cuando podían. Lo más importante, recordaban todo para el día en que pudieran contraatacar. El capitán Ben Rodríguez todavía realizaba misiones de patrulla, pero ahora usaba una nave construida con partes alienígenas y humanas. Su nueva nave era más rápida que la anterior y mucho más difícil de detectar. Pasaba su tiempo observando los movimientos alienígenas y buscando debilidades. Están sacando algo del núcleo del planeta, informó al almirante Parker. Grandes máquinas perforadoras trabajan día y noche. Sea lo que sea que estén minando, es importante para ellos. Kate Sullivan había aprendido a odiar con un fuego puro y limpio. Trabajaba en los campamentos de la Resistencia enseñando a otros supervivientes a luchar. Sus brazos todavía tenían cicatrices del día en que Marte ardió. Y nunca dejaba que nadie olvidara lo que los alienígenas habían hecho. Creen que estamos destrozados, le dijo a un grupo de nuevos combatientes. Creen que nos rendiremos porque mataron a la mayoría de nosotros. No entienden que cada humano que mataron nos hizo más fuertes al resto. La resistencia había crecido en los meses posteriores a la invasión. Pequeños grupos de humanos atacaban patrullas y líneas de suministro alienígenas. No podían ganar grandes batallas, pero podían hacerles la vida difícil a los alienígenas. La doctora Grant hizo su mayor descubrimiento mientras estudiaba una computadora alienígena capturada. El dispositivo no se parecía a nada que los humanos hubieran construido, pero todavía seguía patrones lógicos. Después de semanas de trabajo cuidadoso, logró acceder a algunos de sus archivos. Paul, tienes que ver esto, dijo, su voz temblando de emoción. Son sus registros de batalla. Han hecho esto antes, docenas de veces. Paul leyó los archivos traducidos. 47 mundos conquistados. Cada uno cayó en una semana. Usan el mismo plan de ataque cada vez. Pero mira esto. Lisa señaló otro archivo. Cada especie que atacaron se rindió inmediatamente o murió luchando con armas primitivas. Ninguna de ellas se adaptó. Ninguna aprendió a usar tecnología alienígena. Somos los primeros, dijo Paul en voz baja. Los archivos mostraban que los alienígenas, que se llamaban a sí mismos la hegemonía, nunca se habían enfrentado a una resistencia seria. Esperaban que otras especies se rindieran o murieran rápidamente. No tenían experiencia luchando contra un enemigo que pudiera aprender y adaptarse. La coronel Turner recibió la información de la doctora Grant y la compartió con otros líderes de la resistencia. Por primera vez desde la invasión, los humanos comenzaron a sentir esperanza. No son dioses, les dijo a sus combatientes. Son solo otra especie con mejor tecnología, y estamos aprendiendo a usar su tecnología en su contra. El almirante Parker comenzó a planificar lo que llamó el Protocolo Fénix. En lugar de tratar de reconstruir la civilización humana como era, construirían algo nuevo. Algo diseñado para luchar contra la hegemonía y ganar. No podemos volver a como eran las cosas, les dijo a sus oficiales. Tenemos que convertirnos en algo que nunca han visto antes, algo que pueda vencerlos en su propio juego. Jake Morrison trabajó con Paul Mitchell para diseñar nuevas naves. Combinaron la ingeniería humana con la tecnología alienígena, pero hicieron mejoras en las que los alienígenas nunca habían pensado. Las naves humanas tendrían sistemas de respaldo para sus sistemas de respaldo. Serían capaces de cambiar sus armas y defensas rápidamente para enfrentar nuevas amenazas.
Los alienígenas piensan en líneas rectas, explicó Jake. Tienen una forma de hacer las cosas y nunca la cambian. Nosotros tendremos 20 formas diferentes de hacer todo. Los combatientes de Kate Sullivan capturaron una patrulla alienígena y aprendieron algo importante. Los alienígenas estaban sorprendidos por la resistencia humana. Esperaban que todos los humanos estuvieran muertos o esclavizados para entonces. Sus comandantes enviaban mensajes furiosos sobre los retrasos en su cronograma. Están frustrados, informó Kate. Quieren pasar al siguiente sistema solar, pero no pueden irse mientras sigamos luchando. El equipo de la doctora Grant logró otro avance cuando aprendieron a interrumpir las comunicaciones alienígenas. Los alienígenas usaban una red que conectaba todas sus fuerzas instantáneamente. Cuando los humanos interferían la red, las unidades alienígenas se confundían y eran fáciles de atacar. Es como cortar las líneas telefónicas, explicó Lisa. No saben cómo luchar cuando no pueden hablar entre ellos. La resistencia se fortalecía cada día. Los humanos que se habían estado escondiendo salieron a luchar. Trajeron información sobre bases y puntos débiles alienígenas. Más importante aún, trajeron ira y determinación. Paul Mitchell completó el trabajo en la primera arma construida por humanos que podía penetrar el blindaje alienígena. Era tosca en comparación con la tecnología alienígena, pero funcionaba. Más importante aún, fue construida con ingenio humano utilizando principios que los alienígenas nunca habían considerado. No solo estamos copiando su tecnología, les dijo a los otros ingenieros. La estamos mejorando. Al final del 6º mes, la situación había cambiado. Los alienígenas todavía controlaban la Tierra y Marte, pero enfrentaban ataques constantes. Sus líneas de suministro estaban interrumpidas. Sus patrullas eran emboscadas. Su certeza estaba sacudida. El capitán Rodríguez interceptó un mensaje alienígena que hizo sonreír a todos. Los comandantes de la hegemonía estaban solicitando refuerzos. Por primera vez en su historia de conquista, necesitaban ayuda para terminar una guerra. Están asustados, informó Rodríguez. No entienden lo que les está pasando. El almirante Parker miró los datos de todas sus operaciones. La tecnología humana mejoraba rápidamente. Las tácticas humanas se volvían más sofisticadas. Lo más importante, la determinación humana se fortalecía. No somos la misma especie que atacaron hace 6 meses, dijo. Nos estamos convirtiendo en algo nuevo, algo que no pueden entender ni predecir. Los alienígenas habían cometido un terrible error. Pensaron que destruir la Tierra quebrantaría el espíritu de la humanidad. En cambio, había forjado a la humanidad en un arma diseñada para un propósito: asegurarse de que la hegemonía nunca volviera a lastimar a nadie. La verdadera guerra estaba a punto de comenzar. Habían pasado 2 años desde que los alienígenas atacaron por primera vez. La guerra lo había cambiado todo. Los humanos ya no se escondían en cuevas y naves rotas. Habían aprendido a contraatacar con armas que ponían nerviosos a los alienígenas. La doctora Lisa Grant estaba en su nuevo laboratorio construido dentro de un asteroide en movimiento. El laboratorio era 10 veces más grande que su antiguo escondite y estaba lleno de equipos que mezclaban tecnología humana y alienígena. Observó a su equipo probar un nuevo tipo de escudo que podía detener las armas alienígenas. Ejecuta la prueba de nuevo, le dijo a su asistente. El escudo parpadeó en azul mientras un arma alienígena le disparaba. El rayo rebotó inofensivamente. Funciona, dijo su asistente con una sonrisa. Nuestros escudos son realmente más fuertes que los suyos ahora. Eso es porque mejoramos su diseño, respondió Lisa. Nunca pensaron que alguien mejoraría su tecnología. Paul Mitchell trabajaba en otra parte del asteroide, construyendo armas que podían atravesar cualquier blindaje alienígena. Su taller parecía el sueño de un loco, con dispositivos a medio terminar y núcleos de energía brillantes esparcidos por todas partes. Kate, prueba este, dijo, entregándole a Kate Sullivan un rifle que zumbaba con energía. Kate apuntó a un trozo de blindaje alienígena y apretó el gatillo. El blindaje explotó en pequeños pedazos. ¿Cuántos de estos puedes construir?, preguntó ella. Tantos como necesitemos, dijo Paul.
Los alienígenas nos enseñaron a usar sus fábricas. Ahora podemos construir mejores versiones de todo lo que hacen. El comandante Jake Morrison estaba en el puente de la nave de guerra más nueva de la humanidad, la Revenge. La nave no se parecía en nada a las antiguas naves humanas. Era elegante y rápida, con armas que podían aparecer y desaparecer según fuera necesario. Lo más importante, podía cambiar de forma para enfrentar diferentes amenazas. Almirante Parker, estamos listos para la misión, informó Jake por radio. La voz del almirante Parker regresó fuerte y segura. Recuerda, Jake, no solo buscamos información. Buscamos su mayor debilidad. La misión de Jake era peligrosa pero necesaria. Llevaría la Revenge cerca de una importante nave de mando alienígena e intentaría robar sus planes de batalla. Si la misión funcionaba, los humanos finalmente entenderían cómo operaba la flota alienígena. La coronel Amy Turner ya no vivía en cuevas de montaña. Comandaba un ejército completo de combatientes humanos equipados con armas que hacían huir a los soldados alienígenas. Sus fuerzas habían liberado 3 campos de prisioneros alienígenas y rescatado a miles de humanos. Los alienígenas se están retirando de las ciudades, informó al almirante Parker. Tienen miedo de luchar contra nosotros en combate cuerpo a cuerpo. ¿Por qué?, preguntó Parker. Porque luchamos como humanos, respondió Amy. Esperan que los enemigos sigan reglas y luchen de manera justa. Nosotros no. Usamos todos los trucos sucios que se nos ocurren. Los alienígenas tenían reglas de guerra que seguían en cada mundo que conquistaban. Esperaban que otras especies lucharan de la misma manera. Pero los humanos habían pasado miles de años luchando entre sí y habían aprendido todas las formas posibles de matar a un enemigo. La nave de Jake Morrison llegó a la nave de mando alienígena sin ser detectada. La Revenge podía esconderse de los sensores alienígenas copiando su propia tecnología de sigilo, pero la nave de Jake era más pequeña y silenciosa que cualquier cosa que los alienígenas hubieran construido. Equipo de abordaje listo, susurró Jake a su radio. 6 soldados humanos se prepararon para entrar en la nave alienígena. Llevaban una armadura que parecía equipo alienígena pero funcionaba mucho mejor. El equipo de abordaje cortó el casco de la nave alienígena con herramientas que derretían el metal como si fuera mantequilla. Dentro, encontraron pasillos llenos de máquinas extrañas y pantallas de computadora cubiertas de escritura alienígena. Por aquí, susurró la líder del equipo, una mujer llamada Carol Davis, que había aprendido a leer el texto alienígena. Los guió al centro de mando de la nave. El centro de mando alienígena era enorme y estaba lleno de pantallas holográficas que mostraban la posición de cada nave en su flota. Pero lo más importante, contenía los registros completos de cada mundo que los alienígenas habían conquistado. Descarguen todo, ordenó Jake. Necesitamos saber cómo piensan. De vuelta en la Tierra, el equipo de investigación de la doctora Grant hizo otro descubrimiento. Aprendieron a interferir completamente la red de comunicación alienígena. Cuando la red caía, las naves alienígenas se confundían y se convertían en blancos fáciles. Es como dejarlos ciegos y sordos al mismo tiempo, explicó Lisa al almirante Parker. Sin su red, no pueden coordinar ataques ni compartir información. Los ingenieros de Paul Mitchell habían construido su primera nave de guerra completamente diseñada por humanos. La Fénix no se parecía a ninguna nave que alguien hubiera visto. Podía dividirse en naves más pequeñas cuando era necesario, o combinarse con otras naves para convertirse en algo más grande y poderoso. Los alienígenas no saben qué hacer con ella, informó Paul. Sus tácticas están diseñadas para luchar contra naves grandes individuales o flotas de naves idénticas. Nunca han visto nada que pueda cambiar su configuración durante la batalla. Kate Sullivan lideró el equipo de asalto que capturó la computadora de batalla de la nave alienígena. El dispositivo contenía información sobre cada especie que los alienígenas habían combatido. Kate leyó los archivos con creciente ira y determinación. 47 mundos destruidos, le dijo a Jake. Miles de millones de personas inocentes asesinadas, y lo documentaron todo como si estuvieran orgullosos de lo que hicieron. Pero los archivos también contenían algo más valioso que la ira. Mostraban exactamente cómo funcionaba el ejército alienígena,
cuáles eran sus debilidades, y lo más importante, cómo podían ser derrotados. Nunca han perdido una guerra, se dio cuenta Jake. Ni siquiera tienen planes sobre qué hacer si empiezan a perder. El almirante Parker recibió toda la información robada y convocó una reunión de líderes militares humanos. Por primera vez desde que comenzó la guerra, tenían una imagen completa de su enemigo. Los alienígenas tienen 3 flotas principales, explicó Parker. Una controla la Tierra y Marte. Una guarda su sistema natal. Una conquista nuevos mundos. Pero aquí está la parte importante. Nunca esperan luchar en las 3 guerras al mismo tiempo. La doctora Grant estudió los archivos de tecnología alienígena y hizo un descubrimiento sorprendente. Sus armas y naves tienen miles de años. No han mejorado sus diseños porque nunca lo necesitaron. Cada enemigo que enfrentaron era demasiado primitivo para amenazarlos. Hasta ahora, agregó Paul Mitchell con una sonrisa. La flota humana había crecido a más de 200 naves de guerra, cada una incorporando lecciones aprendidas de la lucha contra los alienígenas. Pero no eran copias de diseños alienígenas. Eran innovaciones humanas que usaban la tecnología alienígena de maneras que los alienígenas nunca habían imaginado. El capitán Ben Rodríguez comandaba una de las nuevas naves humanas, la Striker. Su nave podía parecer un inofensivo carguero hasta que necesitaba luchar. Entonces revelaría armas lo suficientemente poderosas como para destruir cruceros alienígenas. Los alienígenas todavía piensan que somos primitivos, informó Rodríguez después de su última batalla. Siguen esperando que luchemos como hace 2 años. No se dan cuenta de que nos hemos convertido en algo completamente diferente. Las fuerzas terrestres de la Coronel Turner habían expulsado a los alienígenas de la mayoría de las principales ciudades de la Tierra. Las pocas bases alienígenas que quedaban estaban fuertemente fortificadas y rodeadas de tropas humanas que usaban tácticas que los alienígenas no podían entender. No atacamos sus puntos fuertes, explicó Amy a los nuevos reclutas. Atacamos sus líneas de suministro, sus centros de comunicación, sus puntos débiles. Hacemos que vengan a nosotros y luego desaparecemos antes de que puedan contraatacar. El efecto psicológico en los alienígenas se estaba volviendo obvio. Las comunicaciones interceptadas mostraban pánico y confusión en su estructura de mando. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que se fortaleciera durante la guerra en lugar de debilitarse. Jake Morrison completó su análisis de los datos alienígenas robados. Lo que encontró cambió todo lo que los humanos pensaban que sabían sobre la guerra. No solo están tratando de conquistarnos, le dijo al almirante Parker. Están tratando de extraer algo del núcleo de la Tierra que necesitan para su expansión por la galaxia. Si podemos evitar que lo obtengan, todo su imperio comenzará a colapsar. La doctora Grant examinó los datos geológicos de los archivos alienígenas. Están extrayendo un elemento raro que alimenta sus motores más rápidos que la luz. La Tierra tiene más de este elemento que cualquier mundo que hayan encontrado. Por eso nos atacaron primero, y por eso no pueden permitirse perder, se dio cuenta Paul Mitchell. Sin ese elemento, no pueden mantener su flota ni conquistar nuevos mundos. El almirante Parker sonrió por primera vez en 2 años. Entonces sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. No solo necesitamos vencerlos. Necesitamos asegurarnos de que nunca más puedan amenazar a nadie. La maquinaria de guerra humana estaba lista. Naves, armas, soldados y, lo más importante, el conocimiento de cómo ganar. Los alienígenas habían creado a su peor enemigo al atacar la Tierra primero. Pronto aprenderían lo que sucede cuando los humanos deciden terminar una guerra de forma permanente. 3 años después del primer ataque, la guerra había cambiado por completo. Los alienígenas ya no actuaban como si estuvieran ganando. Sus naves se movían en grupos apretados, temerosos de viajar solos. Sus comunicaciones estaban llenas de miedo y confusión. El almirante Steve Parker estaba en el puente de su nueva nave insignia, la Retribution. La nave era el doble de grande que cualquier nave que los humanos habían construido antes de la guerra, pero se movía como un caza. Sus armas podían abrir agujeros en el blindaje alienígena más resistente. Objetivo adquirido, informó su oficial de armas. Crucero pesado alienígena,
rumbo 270. Fuego, ordenó Parker. El cañón principal del Aretrebuschen disparó un rayo que hacía que las armas alienígenas parecieran juguetes. Los escudos del crucero enemigo colapsaron instantáneamente. La nave se desintegró en una brillante explosión. «Es el cuarto de hoy», dijo el oficial de armas con satisfacción. Parker asintió. «Envíen el mensaje a todas las naves. La operación Amanecer Terrestre comienza en 1 hora». La coronel Amy Turner se agachó en las ruinas de lo que solía ser Denver. A su alrededor, 5.000 combatientes humanos se preparaban para la batalla más grande de la guerra terrestre. Llevaban armas que podían derretir el blindaje alienígena y vestían armaduras que podían detener las balas alienígenas. «Recuerden, atacamos todas sus bases al mismo tiempo», dijo a sus líderes de equipo. «No podrán ayudarse entre sí, y esta vez no nos retiramos». Los alienígenas habían construido su centro de mando principal donde solía estar el ayuntamiento. Era una torre masiva cubierta de escudos y armas. Pero los exploradores de Amy habían encontrado su debilidad. «Los cables de energía corren bajo tierra», explicó. «Corten la energía y todas sus elegantes defensas se apagarán». La doctora Lisa Grant observaba desde su laboratorio mientras las naves humanas se preparaban para la batalla en todo el sistema solar. Su equipo acababa de terminar su proyecto más importante, un dispositivo que podía apagar por completo la red de comunicación alienígena. «¿Estás segura de que esto funcionará?», preguntó Paul Mitchell. «¿Segura?», respondió Lisa. «Una vez que activemos esto, cada nave y base alienígena quedará aislada de su estructura de mando. Lucharán a ciegas». Paul sonrió. «Justo como nosotros hace 3 años». El comandante Hake Morrison lideraba un escuadrón de 12 cazas humanos hacia Marte. Su misión era liberar el planeta rojo y rescatar a cualquier superviviente humano que aún estuviera atrapado allí. Pero primero, tenía que abrirse paso a través de la flota alienígena más grande del sistema solar. «Recuerden, somos más rápidos e inteligentes que ellos», dijo a sus pilotos. «Usen esa ventaja». Las naves alienígenas alrededor de Marte estaban dispuestas en el mismo patrón defensivo que usaban en cada mundo que conquistaban. Pero Hake había estudiado sus tácticas durante 3 años. Sabía exactamente cómo romper su formación. «Patrón de ataque Fénix», ordenó. «Todas las naves, ataquen». Los cazas humanos se dividieron en 4 grupos y atacaron desde diferentes direcciones. Los alienígenas intentaron responder con sus tácticas estándar, pero esas tácticas estaban diseñadas para luchar contra enemigos que seguían patrones predecibles. Las naves humanas no seguían ningún patrón. Cambiaban de dirección sin previo aviso, aparecían donde no debían y usaban armas que funcionaban de maneras que los alienígenas no podían predecir. El capitán Ben Rodríguez pilotó su nave, la Striker, directamente a través del centro de una formación alienígena. Su nave parecía un transporte inofensivo hasta que reveló armas ocultas y destruyó 3 naves enemigas antes de que pudieran reaccionar. «Esto es demasiado fácil», radió a Hake. «Todavía están tratando de luchar la guerra como si fuera hace 3 años. En la Tierra, el asalto terrestre comenzó exactamente según lo programado. Las fuerzas de Amy Turner atacaron bases alienígenas en 6 continentes. Al mismo tiempo, la doctora Grant activó su inhibidor de comunicaciones. El efecto fue inmediato y devastador. Los comandantes alienígenas intentaron coordinar sus defensas, pero encontraron sus redes de comunicación completamente muertas. Unidades que nunca habían operado de forma independiente de repente se encontraron solas y confundidas. «Todos los equipos informan de éxito», le dijo el operador de radio de Amy. «Los alienígenas se están retirando de sus posiciones exteriores». Amy sonrió sombríamente. «No se están retirando. Están entrando en pánico». La batalla por el centro de mando alienígena principal duró solo 30 minutos. Sin su red de comunicación, los defensores alienígenas no pudieron coordinar su respuesta. Las fuerzas de Amy atravesaron sus defensas como un cuchillo caliente en mantequilla. Dentro del centro de mando, Amy encontró algo que la enfureció de nuevo. Los alienígenas habían guardado registros detallados de cada humano que habían matado,
con fotografías e información personal. Lo trataban como un juego, dijo a sus tropas. Llevaban la cuenta. Pero los registros también contenían inteligencia valiosa sobre las operaciones alienígenas en toda la galaxia. Amy transmitió toda la información a la flota del almirante Parker. En Marte, el escuadrón de Jake Morrison había destruido la mayor parte de la flota alienígena. Las naves alienígenas restantes intentaron escapar, pero las naves humanas eran más rápidas y tenían armas de mayor alcance. No dejen que escape ninguna, ordenó Jake. No podemos permitir que adviertan a otras fuerzas alienígenas. La liberación de Marte reveló el alcance total de la crueldad alienígena. Habían convertido todo el planeta en una operación minera, utilizando prisioneros humanos como mano de obra esclava. Los humanos que sobrevivieron estaban delgados y débiles, pero sus ojos ardían de odio por sus captores. Kate Sullivan estaba entre los equipos de rescate que liberaron los campos de prisioneros. Encontró niños que nunca habían visto el sol y adultos que habían olvidado lo que era la libertad. «Se acabó», les dijo. «Los llevamos a casa». Pero Kate sabía que la guerra no había terminado realmente. No hasta que cada nave alienígena fuera destruida y cada base alienígena fuera capturada. El almirante Parker recibió informes de todo el sistema solar. Todas las posiciones alienígenas importantes habían caído. Su flota estaba dispersa y en fuga. Por primera vez desde que comenzó la guerra, los humanos controlaban su propio sistema estelar. Fase 1 completada, anunció a sus comandantes. Ahora comenzamos la fase 2. Paul Mitchell había estado trabajando en nuevas naves diseñadas específicamente para cazar naves alienígenas a través del espacio interestelar. Estas naves eran más rápidas que cualquier cosa que los alienígenas tuvieran y podían rastrear naves enemigas en cualquier parte de la galaxia. Ya no solo vamos a defendernos, explicó a su equipo de ingeniería. Vamos a cazarlos donde quiera que estén. El equipo de la doctora Grant había descifrado las redes informáticas alienígenas y descubierto las ubicaciones de cada base y flota alienígena en el espacio conocido. La información era impactante en su alcance. Tienen naves y bases en más de 200 sistemas estelares, informó al almirante Parker. Pero aquí está la parte importante. Están todas conectadas. Si podemos cortar sus líneas de suministro, toda la red colapsará. Jake Morrison estudió las posiciones de la flota alienígena. Se han extendido demasiado. Nunca esperaron luchar una guerra real, por lo que no tienen reservas ni planes de respaldo. El capitán Rodríguez había capturado a un oficial alienígena durante la batalla por Marte. Bajo interrogatorio, el alienígena reveló algo importante. Están tratando de evacuar a su personal clave, informó Rodríguez. Saben que no pueden mantener el sistema solar, así que se están replegando a sus bases de origen. Déjenlos correr, dijo el almirante Parker. Los seguiremos hasta allí. El impacto psicológico de perder la Tierra y Marte envió ondas de choque a través del imperio alienígena. Las comunicaciones interceptadas mostraban pánico extendiéndose a bases alienígenas a cientos de años luz de distancia. La coronel Turner encontró planes de emergencia alienígenas que revelaban su miedo más profundo. Están aterrorizados de que otras especies se enteren de su derrota. Si se corre la voz de que los humanos los vencieron, podría iniciar rebeliones en cada mundo que controlan. Entonces nos aseguraremos de que se corra la voz, decidió el almirante Parker. Kate Sullivan trabajó con la doctora Grant para transmitir la noticia de la victoria humana por toda la galaxia. Usaron redes de comunicación alienígenas capturadas para enviar el mensaje a cada mundo bajo control alienígena. Aquí la Tierra llamando a todos los mundos esclavizados, comenzó la transmisión. Los alienígenas pueden ser vencidos. Somos la prueba. Luchen y los ayudaremos. La respuesta fue inmediata. Bases alienígenas en toda la galaxia informaron de levantamientos y rebeliones. Especies que habían sido esclavizadas durante décadas de repente recordaron cómo luchar. Las nuevas naves cazadoras de Paul Mitchell estaban listas para el despliegue. Cada una llevaba suficiente poder de fuego para destruir una flota alienígena entera y la velocidad para alcanzar a cualquier nave enemiga. Los alienígenas nos enseñaron todo lo que necesitábamos saber,
le dijo al almirante Parker. Ahora vamos a usar ese conocimiento para asegurarnos de que nunca vuelvan a lastimar a nadie. Jake Morrison se preparó para liderar la primera flota humana fuera del sistema solar. Su misión era simple pero importante: encontrar bases alienígenas y destruirlas antes de que pudieran amenazar a otros mundos. Ya no solo luchamos por la Tierra, dijo a su tripulación. Luchamos por cada especie que los alienígenas han lastimado. La marea había cambiado por completo. Los alienígenas que una vez parecieron invencibles ahora huían de las naves humanas. Su imperio se resquebrajaba bajo la presión de las rebeliones y los ataques humanos. Pero el almirante Parker sabía que la guerra aún no había terminado. Los alienígenas todavía tenían su flota local y sus bases principales. La batalla final determinaría si la humanidad simplemente sobreviviría o se convertiría en la fuerza que liberaría a la galaxia de la tiranía alienígena. «Preparen la flota», ordenó. «Vamos a terminar esta guerra de una vez por todas». 5 años después del primer ataque, el almirante Steve Parker se encontraba ante la flota humana más grande jamás reunida. 300 buques de guerra flotaban en el espacio alrededor de la Tierra. Cada uno más poderoso que cualquier cosa que los alienígenas hubieran construido. Las naves llevaban nombres como Venganza, Justicia y Nunca Olvidar. «Hoy terminamos esta guerra», anunció Parker a los comandantes de su flota. «No solo por la Tierra, sino por cada mundo que los alienígenas han destruido». El comandante Jake Morrison comandaba el ala de asalto desde su nave, la Respuesta Final. Detrás de él volaban 50 de las más nuevas naves cazadoras asesinas de la humanidad. Cada una diseñada para rastrear y destruir naves alienígenas en cualquier parte de la galaxia. «Almirante, estamos detectando transmisiones alienígenas», informó su oficial de comunicaciones. «Están intentando rendirse». La voz de Parker regresó, fría y dura. «Díganles que tuvieron su oportunidad de paz hace 5 años, antes de que asesinaran a nuestros hijos». La doctora Lisa Grant observaba desde el puente de la nave científica Discovery. Su equipo había desarrollado una tecnología de rastreo que hacía imposible que cualquier nave alienígena se escondiera. Cada nave enemiga en la galaxia aparecía en los sensores humanos como una estrella brillante. «Podemos verlas todas ahora», informó. 437 naves dispersas en 12 sistemas estelares. Ninguna puede escapar. La batalla final comenzó en la fortaleza alienígena cerca de Próxima Centauri. Los alienígenas habían reunido allí su flota restante, esperando hacer una última resistencia. Pero se enfrentaban a un enemigo que ya no entendían. El capitán Ben Rodríguez lideró la primera ola de ataque. Su escuadrón de 20 naves se movía como un banco de peces, fluyendo alrededor de las defensas alienígenas y atacando desde ángulos inesperados. «Sus tácticas no han cambiado», informó. «Siguen luchando como si fuéramos la misma especie que atacaron hace 5 años». La flota alienígena estaba dispuesta en la misma formación defensiva que habían usado durante miles de años. Pero las naves humanas no luchaban en formaciones. Luchaban como una manada de lobos, trabajando juntos, pero moviéndose de forma independiente. Kate Sullivan comandaba una fuerza de abordaje que capturaba naves alienígenas en lugar de destruirlas. Sus soldados se movían a través de las naves enemigas como fantasmas, apareciendo donde los alienígenas menos los esperaban. «Hemos tomado su nave de mando», informó. «El almirante alienígena quiere hablar». El almirante alienígena era alto y delgado, con piel plateada y grandes ojos negros. Hablaba a través de un dispositivo de traducción en un lenguaje humano entrecortado. «¿Por qué no aceptan rendición?», preguntó. «La guerra ha terminado. Dejamos su espacio». El rostro de Parker apareció en la pantalla, su expresión no mostraba piedad. «Ustedes no se van. No volverán a hacerle esto a nadie más». El alienígena parecía confundido. «Otras especies siempre aceptan la rendición, siempre nos dejan ir». «Nosotros no somos otras especies», replicó Parker. «Somos humanos». Los equipos de ingeniería de Paul Mitchell habían construido armas diseñadas específicamente para cazar naves alienígenas en fuga.
Los nuevos sistemas de misiles podían rastrear objetivos a través de múltiples sistemas estelares y golpear con suficiente fuerza como para agrietar un planeta. Ninguna nave alienígena sale de esta batalla, dijo a sus equipos de armas. Si corren, los seguimos. Si se esconden, los encontramos. Si luchan, los destruimos. La coronel Amy Turner lideró fuerzas terrestres que capturaron bases alienígenas en 6 mundos diferentes. Sus soldados se movían con precisión y determinación, sin mostrar piedad a las fuerzas que no habían mostrado ninguna a los civiles humanos. En cada base que tomamos, encontramos más evidencia de sus crímenes, informó. Fosas comunes, cámaras de tortura, laboratorios de investigación donde experimentaban con prisioneros. Merecen todo lo que les estamos haciendo. La batalla se extendió por múltiples sistemas estelares mientras las flotas humanas cazaban cada nave y base alienígena. Los alienígenas intentaron dispersarse y esconderse, pero la tecnología humana podía rastrearlos en cualquier lugar. Los sensores cuánticos de la Dra. Grant detectaron naves alienígenas tratando de esconderse en campos de asteroides y detrás de planetas. Hay una intentando escapar hacia el borde galáctico, informó. ¿La dejamos ir? Negativo, fue la respuesta inmediata del almirante Parker. Cázala. La nave de Jake Morrison alcanzó a la nave alienígena en fuga 3 días después. El capitán alienígena intentó transmitir una rendición, pero el oficial de armas de Morrison ya había disparado. Almirante, esa fue la última, informó Morrison. No quedan naves militares alienígenas en el espacio conocido. Pero la guerra no había terminado del todo. Los alienígenas todavía controlaban sus mundos de origen y a los esclavos que habían tomado de otras especies. La fase final de la guerra liberaría a miles de millones de seres esclavizados. Las flotas humanas llegaron a los mundos de origen alienígenas y encontraron ciudades masivas y complejos industriales. Pero también encontraron algo más. Campos de prisioneros que albergaban a supervivientes de docenas de especies diferentes. Kate Sullivan lideró la liberación del campo más grande. Dentro, encontró seres que habían sido esclavos durante generaciones, algunos que nunca habían conocido la libertad. Ahora son libres, les dijo a través de dispositivos de traducción. Los alienígenas nunca más podrán hacerles daño. Algunos de los esclavos liberados querían vengarse de sus antiguos amos. Otros solo querían volver a casa. Los humanos los ayudaron con ambas cosas. El capitán Rodríguez estableció bases humanas en todo el antiguo territorio alienígena. Estas bases servían tanto como estaciones de monitoreo como centros de ayuda para los mundos liberados. No estamos aquí para gobernarlos, dijo a las especies liberadas. Estamos aquí para asegurarnos de que nadie vuelva a esclavizarlos. El liderazgo alienígena fue llevado a juicio por crímenes contra toda vida sensible. La evidencia era abrumadora. Masacres registradas, genocidios planeados y esclavitud a escala industrial que abarcaba miles de años. El almirante Parker leyó el veredicto final a los últimos comandantes alienígenas. Son culpables de genocidio contra 47 especies. La sentencia es la muerte. Pero simplemente ganar la guerra no fue suficiente para la humanidad. Habían aprendido que la galaxia estaba llena de especies depredadoras que veían a las razas más débiles como presas. Algo había que hacer para prevenir futuros genocidios. El equipo de la Dra. Grant desarrolló una red de monitoreo que podía detectar acumulaciones militares agresivas en cualquier parte de la galaxia. Si alguna especie comenzaba a prepararse para la conquista, la humanidad lo sabría de inmediato. Paul Micheli diseñó una nueva clase de nave de guerra llamada pacificadores. Estas naves podían cruzar la galaxia en días y llevaban suficiente poder de fuego para detener a cualquier fuerza agresora. No estamos conquistando a nadie, explicó a los representantes de los mundos liberados. Nos estamos asegurando de que nadie pueda conquistar a nadie más. Las flotas humanas tomaron posiciones en toda la galaxia. Cualquier especie que mostrara signos de expansión agresiva encontraba naves humanas apareciendo en su espacio en cuestión de días. El mensaje era siempre el mismo. Tienen 2 opciones: vivir en paz con sus vecinos o enfrentar las consecuencias. La mayoría de las especies eligieron la paz.
Unas pocas intentaron poner a prueba la resolución humana y aprendieron dolorosas lecciones sobre la determinación humana. La coronel Turner estableció programas de entrenamiento para ayudar a las especies liberadas a defenderse. No siempre estaremos aquí, les dijo. Necesitan ser lo suficientemente fuertes para protegerse. Jake Morrison, ahora un almirante, comandaba la flota humana más nueva desde su nave insignia, el Espíritu Inquebrantable. Sus naves patrullaban la galaxia exterior, buscando nuevas amenazas y protegiendo civilizaciones en desarrollo. 10 años después de la liberación de la Tierra, estaba en la cubierta de observación de su nave, mirando las estrellas. La galaxia era un lugar diferente ahora. Las guerras de conquista se habían vuelto casi imposibles porque la humanidad siempre estaba observando. Capitán, estamos recibiendo una llamada de socorro del sistema Vega, informó su oficial de comunicaciones. Naves desconocidas están atacando una colonia pacífica. Establezca rumbo a Vega, ordenó Jake. Máxima velocidad. Mientras su nave saltaba a una velocidad más rápida que la luz, Jake pensó en las palabras del almirante alienígena de años atrás. Otras especies siempre habían aceptado la rendición y dejado escapar a los agresores para que atacaran de nuevo. Pero los humanos eran diferentes. Cuando alguien lastimaba a personas inocentes, los humanos se aseguraban de que nunca volviera a suceder. El Espíritu Inquebrantable salió del hiperespacio cerca de Vega y encontró 3 naves alienígenas bombardeando un planeta indefenso. Las naves no eran de ninguna especie que Jake reconociera, pero sus intenciones eran claras. Naves desconocidas. Habla el almirante Morrison de la flota humana, transmitió. Cesen su ataque inmediatamente y retírense de este sistema. Las naves alienígenas ignoraron la advertencia y continuaron disparando al planeta de abajo. Jake asintió a su oficial de armas. Destruyanlas. 3 minutos después, las naves alienígenas eran escombros flotando en el espacio. El planeta de abajo estaba a salvo, y otro genocidio potencial había sido detenido antes de que pudiera comenzar. Almirante, ¿deberíamos investigar quién las envió?, preguntó su primer oficial. Sí, respondió Jake. Y cuando lo descubramos, les haremos una visita que nunca olvidarán. La galaxia había aprendido una dura lección. Ahora había una nueva regla, impuesta por seres que habían sobrevivido a su propia casi extinción y jurado que nunca le sucedería a nadie más. Ataca a gente inocente, y los humanos te encontrarán. Intenta conquistar mundos pacíficos, y las flotas humanas aparecerán para detenerte. Comete genocidio, y los humanos se asegurarán de que tu especie recuerde las consecuencias durante generaciones. Jake Morrison miró las estrellas y sonrió. Los alienígenas habían atacado la Tierra primero, pensando que los humanos eran débiles e indefensos. Habían estado muy equivocados.